Buenos días, estimados participantes. Es muy grato darles la bienvenida a este espacio. En este webinar, organizado por la Cámara de Comercio Colombo-Francesa, también en colaboración con AIMS International y Disruptia, exploraremos estrategias prácticas para impulsar acciones concretas para promover diversidad, equidad e inclusión. En los procesos de reclutamiento del año 2024. Este evento virtual compartiría soluciones innovadoras y prácticas para resolver la pregunta ¿cómo reclutar con diversidad, equidad e inclusión en 2024? Muchísimas gracias por la participación de Shari Badam de AIMS International. Hola, Shari. Shari es consultora senior en la adquisición y gestión de talentos humanos de AIMS International. Nos va a compartir su experiencia internacional y perspectivas sobre cómo las organizaciones pueden integrar efectivamente los principios de los DEI en sus procesos de contratación en niveles senior. Y tenemos también a David Salas, que es el CEO de Disruptia. Él nos va a aportar su experiencia única en la formación y desarrollo de talentos diversos, como jóvenes, mujeres, migrantes, las personas afro, indígenas, pues entre otras, en Colombia también. Y la importancia de la inclusión y de la equidad en la creación de equipos de trabajo dinámicos y diversos. Yo me presento, soy Elodie Bordi de la Cámara de Comercio Colombiana y le voy a colaborar hoy solamente para que tenemos una discusión entre expertos. Muchísimas gracias a todos y le voy a dar la palabra a nuestros expertos del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Solamente para que sepan, van a tener cuestión y answers en la parte del webinar. Si tienes preguntas, dudas, inquietud, puedes escribir en la parte del chat. Bueno, entonces vamos a empezar primero con toda la parte de esta pregunta grande. Entonces, para ustedes, Xavi y David, ¿por qué es importante la diversidad en las empresas? Perfecto, Elodie, muchas gracias por esta apertura y muchas gracias a los que nos acompañan hoy. Esperamos poder compartir con David mucha información relevante para ustedes este 2024 y quisiéramos comenzar con una presentación de qué es diversidad, equidad e inclusión y por qué es tan importante, ¿no? Llevamos muchos años hablando de esta temática dentro de las empresas y surge poder hablar de diversidad, equidad e inclusión por un trasfondo donde hay discriminaciones de género, raciales, desigualdades también en las poblaciones y las empresas empiezan a ver la importancia de acatarlo. Pero ¿qué realmente es diversidad, equidad e inclusión? Cuando hablamos de diversidad, hablamos de igualdad, ¿no? Pero también es el número de personas diversas que tenemos dentro de las compañías. Luego, cuando hablamos de inclusión, es hacer que estas personas cuenten, ¿no? Y la equidad surge de que, si bien la igualdad es importante, hay personas o grupos que necesitan un push adicional para poder llegar a esa igualdad de condiciones, debido a que nuestro sistema no siempre es recto, ¿no? Sino que a veces favorece a algunos grupos más que a otros, ¿no? Y esta parte entonces ya vemos la misión de nuestros proyectos dentro de las organizaciones y el poder crear oportunidades. Entonces, David. Gracias.
No, hay algo de pronto, pues para contestar esta pregunta hay varias cosas y es, probablemente lo vivimos en nuestras casas, sabemos que alrededor de nosotros hay personas que hasta ahora no han sido incluidas en oportunidades laborales y sabemos que son gente increíble. Y a pesar de ello, nosotros decimos, oiga, ¿qué pasa en el mundo? Y esto es casi que nos toca a todos. ¿Qué pasa en el mundo que hace que esta persona que yo conozco muy bien y que es espectacular no está empleada y está aportando al sector laboral? Entonces, esto de diversidad, equidad e inclusión es muy poderoso porque es básicamente como ser conscientes un poco de que hay un talento que está ahí, pero que no está haciendo y no está teniendo la oportunidad de ser incluida en las oportunidades que nosotros estamos generando. Entonces, esto es tan poderoso en los reclutadores porque genera esa conexión con la realidad también. Y quiero contarles un poco, y lo hemos venido hablando con Chari, con toda la Cámara colombo-francesa, y es que estamos hablando además del 40% de la población, ¿sí? Este es un porcentaje bastante importante como para mirar de lado y decir, oiga, no existe, ¿sí? Y si lo pensamos bien ¿se imaginan qué haríamos con 40% de la población adicional a la que yo tengo hoy en día que entrara a mi flujo de posibilidades de contratar personas diferentes? Y esto es un análisis de verdad en términos de números. O sea, ¿cómo me salvaría y cómo me cambiaría a mí un poco mi estrategia de talento si yo tengo más personas más diversas? Pero adicionalmente algo importante, y es que estas personas de las que estamos hablando son, o sea, una gran oportunidad de representar el 40% de la población colombiana. Es decir, no solo que entren a mi empresa un nuevo talento, sino que van a representar a todas las personas que hoy en día de pronto no se sienten representadas por nuestras marcas. Esto es tremendamente poderoso. Para bajar un poco la realidad del día a día de esta idea de diversidad, equidad e inclusión que vemos aquí, yo siento que, y este ejemplo me lo dio alguien de mi equipo, quiero decirles que tenemos un equipo muy diverso en Disruptia, y le pregunté, ¿qué le gustaría ver acá? Y me dijo, aquí hay un ejemplo muy poderoso para que la gente entienda qué es diversidad, equidad e inclusión. Y es como si todos nos sentáramos en la mesa, ¿sí? Entonces, primero, diversidad es que yo me pueda sentar en la mesa, ¿sí? Que una persona se pueda sentar en la mesa. ¿Listo? Entonces ya está la diversidad en la mesa, ¿cierto? Pero adicionalmente que pueda hablar y que sea escuchada dentro de la mesa. Eso es inclusión, ¿sí? Entonces, no solo que sea diferente, que venga aquí a hablar, sino también que sea escuchada y que su opinión sea contada como es, pues, como las otras voces que están en la mesa, es clave. Entonces, tenemos diversidad, tenemos inclusión. Y hay algo clave y es, esa persona sí gana igual a lo que ganan los otros miembros de la mesa, de los que están ahí sentados, o come lo mismo, ¿sí? O va a tener la oportunidad de comer lo que realmente pues, le sirve a esa persona. Entonces, bueno, esto es súper interesante. Y hay algo que también, y es de pronto lo que nos pasa en el día a día, y es el sesgo, ¿no? A veces si yo estoy dirigiendo la mesa, ¿sí? De que hablemos todos en esta mesa que estamos sentados todos, yo voy a escuchar unas voces más que otras. Y probablemente las voces que yo voy a escuchar más son las que se parecen a mí, no las que son diferentes a mí. Y mi misión, si yo quiero ser muy responsable y muy juicioso con que la mesa sea muy entretenida y que realmente aporte, es escuchar todas las personas que están ahí. Entonces esto Totalmente. hace que yo tenga un trabajo muy fuerte en que disminuya mis sesgos, ¿no? Que empiece a incluir otras voces que no estoy escuchando. Lo valioso que es la diversidad, equidad e inclusión en las empresas es enorme. Y eso que tengo muchos más datos por contar, pero más allá de eso es el espíritu que hay detrás de esto, de cómo podemos representar mejor el verdadero mercado colombiano. Sí, David, súper importante eso que dices y justamente más adelante vamos a hablar de qué es el liderazgo inclusivo, ¿no? Y cómo ejercerlo también dentro de las compañías para poder llevar a cabo estas políticas de ahí. Pero miren además cómo surgen dos aspectos también que son muy importantes y ya no hablamos solo de diversidad, equidad e inclusión, sino de el sense of belonging, ¿no? La pertenencia que sienten estos grupos
cuando entran a la compañía, guiados hacia el propósito, ¿no? Entonces, es no solo traemos grupos diversos, sino cómo hacemos realmente y cómo acatamos sus necesidades, qué es lo que nos están pidiendo también tener dentro de las compañías, ¿no? Y para poderse sentir que pertenecen y no que son un grupo ajeno que ingresó a la empresa. Y por otro lado, entonces ya empezamos también a ver este componente de justicia social, ¿sí? Y la justicia social es cómo creamos bienestar para todos, cómo aseguramos justamente lo que decías tú, David, que haya una distribución de recursos justa entre los diferentes grupos que están en la compañía y acompañarlo de derechos laborales, ¿no? Entonces, miren cómo esta diversidad e inclusión enmarca un montón de temas que tenemos que ver dentro de la estrategia de la compañía para poder arraigar a todas las personas a la cultura empresarial y que no haya una separación o un quiebre entre los talentos diversos, sino todo lo contrario, una unión para tener innovación, ideas diferentes, avances en el pensamiento, ¿no? Entonces aquí nos abrimos a un mundo mucho más amplio que es simplemente traer personas de pronto de la comunidad LGBTI, la igualdad de género, son supremamente importantes, pero también hay aspectos mucho más amplios que hablan pues de y que enmarcan la diversidad y la inclusión. Y aquí unos datos así curiosos para que ustedes vean la importancia. Entonces vemos cómo las ventajas de las empresas que tienen políticas de diversidad, equidad e inclusión son 1.7 veces más innovadoras, tienen 1.8 más probabilidades de estar preparadas para el cambio en un momento en el que el cambio está siendo muy rápido, 3.8 veces más de probabilidades de ser productivas, también 2.9 más probabilidades de fomentar el liderazgo y pueden llegar a ser, usando muy bien este talento diverso, 33% más rentables. Entonces, fíjense que sí es muy importante poder tener estas políticas dentro de nuestras empresas. Muchísimas gracias, Sharida, y por pues, entender un poquito más lo que es toda esta parte, porque también es nueva. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es cuáles son los desafíos y también las soluciones en la contratación del DEI. Entonces, eso me parece muy importante saber. ¿Nos puede explicar un poquito más, por favor? Hay un montón, pero David, empieza tú contándonos. Gracias, no. Vean, yo creo que hay varios desafíos. Eh, de hecho, acaba de llegarnos una pregunta que creo que va a ser fundamental tenerla en cuenta y está aquí es, mi empresa no tiene sesgos de contratación, sin embargo, por más que nos esforzamos a buscar talento diverso para contratar, acudiendo a ferias de diversidad, a alianzas con organizaciones, entre otras, sin embargo, no encontramos perfiles que se adecúen a las posiciones abiertas en el momento. Mi pregunta es, o sea, la pregunta aquí de quien nos acompaña hoy, ¿qué herramientas, estrategias, portales o motores de búsqueda podemos usar para conseguir más talento diverso? Y yo creo que esto es clave. Probablemente todas las personas que están aquí, que han trabajado en temas de incluir talento, de reclutamiento, se han dado cuenta que no es fácil encontrar como este puente que hay entre personas que hoy en día pues están gozando de diversidad, pero no se están pudiendo integrar al sector laboral. Hay una gran necesidad y un gran problema que tenemos que abordar todos. Hay varios sentidos. Uno tiene que ver con políticas de contratación, efectivamente. Probablemente tu empresa, no identifiqué el nombre de la persona que hizo la pregunta, pero probablemente tu empresa tiene unas políticas y están muy interesados en que sucedan las cosas, que se den. Pero no todas las empresas probablemente que están acá tienen políticas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, parte del trabajo es interior. Yo, ¿cómo voy a hacer para que cuando llegue una persona a mi mesa diferente, se sienta escuchada y pueda participar, pues, de tú a tú con todas las personas que están internamente? Entonces, sí, hay un problema que es, si vamos a incluir, vamos a hacer lo mejor posible.
Pero el segundo ya tiene que ver cómo hacemos para que las personas apliquen a mis oportunidades laborales. ¿Cómo hacemos? Y ustedes lo habrán notado para que hagan una hoja de vida que sea efectiva, ¿sí? Que pase los filtros que yo requiero. ¿Cómo hacemos para que tenga la formación suficiente para que en las entrevistas me muestre lo mejor de esa persona? No sus inseguridades solamente, sino un poquito más allá, como su mentalidad que puede aportar en el trabajo. ¿Cómo podemos cambiar eso? Entonces, es un poco lo que hacemos hoy en día en Disruptia. Nuestro trabajo es principalmente eso, es acompañar a personas que hoy en día pues no tienen la posibilidad de ingresar pues digamos como oportunidades laborales, pero tampoco las conocen, están muy lejos, ¿no? O sea, no hay mucho flujo de información para personas diversas porque pues hay un proceso que sistémicamente todas las variables se juntaron para que no haya este puente. Entonces, sí, creo que la misión es hacer un ejercicio muy juiciosos entre todo el ecosistema, todas las personas que estamos acá, para incluir ese 40% de personas. Les voy a mostrar algo muy corto y es un poco lo que hace nuestra plataforma de cara a las necesidades laborales eh, y cómo aborda este problema que tenemos hoy en día las empresas, que es, oiga, apliquen y apliquen las personas correctas. Entonces voy a hacer aquí muy rápidamente un compartir de un video muy corto, solo voy a mostrar esta parte de este video, y es esta plataforma que les estoy mostrando es nuestra plataforma para que lleguen personas diversas de regiones colombianas, han participado migrantes, indígenas, mujeres en condiciones de vulnerabilidad, bueno, todas las personas tienen la oportunidad de hacer una hoja de vida que facilita paso a paso, esto se conecta desde el celular porque pues hay mucho más acceso en las regiones de celular para hacer todo una hoja de vida muy buena, ¿sí? Y adicionalmente tenemos un proceso de inteligencia artificial que ayuda a coger toda la información que nos dio esta persona y volverla oro, es decir, que sea información que sea muy valiosa para su hoja de vida. Entonces, esta es una hoja de prueba básicamente, pero lo que quiero mostrarles es que tiene toda la información de la manera más sencilla para que la persona pueda adquirir, pues, como un documento que le permite ingresar a oportunidades laborales. Es muy fácil de leer por todos los sistemas que ustedes tienen, entonces, desde ya hacemos todo el ejercicio para incluir en ese sentido. Pero otra cosa que va a ser muy importante y otro aspecto que va a ser muy importante para nosotros es, pues, cómo timbrar las puertas para las personas que hoy en día no están aplicando. Entonces, es un ejercicio que nosotros también tenemos bastante, pues, como trabajado a través de, pues, una experiencia que hemos llevado de la mano con la tecnología. De pronto, otro aspecto también tiene que ver con que es importante reconocer que como hay humanos en el proceso, ¿sí? La mayoría de ocasiones tenemos humanos para la selección, inclusive desde el primer momento, otros ya en el momento posterior, hay mucho sesgo personal, ¿sí? Así yo no lo quiera, y esto empieza a nivel individual como reclutadores, así yo no lo quiera, yo tengo sesgo personal por contratar personas igualitas a mí, ¿sí? David Salas, que intento estar consciente de este ejercicio, cometo totalmente, si no es porque la tecnología me ayuda y un poco es lo que hace Disruptia, de pronto hablamos un poco más adelante de esto, lo que hace Disruptia, si no es porque la tecnología me ayuda, yo tendría unos sesgos enormes. Entonces, sí, de cara a reclutadores también tenemos un sistema, voy a compartir un poquito más adelante sobre esto, que ayuda a que no haya estos sesgos que tenemos nosotros los humanos, porque es la realidad, es con lo que venimos, con lo que nos sentimos más seguros. Totalmente. Y desde algo también que va muy alineado con lo que hablas, David, nosotros le preguntamos a nuestros clientes, bueno, cuéntanos cuáles son tus estrategias de diversidad, equidad e inclusión dentro de la compañía. Y entonces tenemos respuestas donde nos dicen, no, nosotros no, por ejemplo, no discriminamos. Si hay mujeres en el mapeo, pues queda la persona que mejor competencias tenga. O si llega alguien de la comunidad LGBTI, pues estamos súper abiertos. Pero no hay unas estrategias claras y un propósito realmente al ver cuál es la estrategia de diversidad e inclusión, por qué quiero yo tener una estrategia dentro de mi compañía y cuáles van a ser los beneficios de tenerlos, ¿no? Entonces aquí
lo que nosotros hacemos también es poderlos acompañar a ver cuál es ese propósito conectado a la misión de la compañía, a la pasión, ¿no? ¿Por qué están ofreciendo algo y cómo atraemos ese talento que esté conectado con la pasión, con la profesión y con la vocación, ¿no? Y muchas veces los perfiles no llegan por varias razones, pero la más grande es que no saben que las compañías están abiertas a contratar personas diversas, personas que tienen alguna habilidad especial, ¿no? Entonces, es cómo ayudamos a las compañías a que puedan mostrar más esta apertura. Y algo muy de tendencia que se está haciendo hoy, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, pero que son tendencias que ya tenemos que empezar a traer nosotros aquí a Latinoamérica, es crear comités de diversidad e inclusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener responsables de, ¿no? Diversidad, equidad e inclusión. Los Diversity Champions, ¿no? Son estas personas que todo el tiempo están comunicando a la compañía cómo llevar a cabo las políticas. Los gatekeepers, que son los encargados de que se ejecuten las políticas de diversidad e inclusión dentro de las compañías. Y luego están los embajadores, ¿no? Que uno lo podría ver desde el lado de activistas de diversidad, equidad e inclusión, no viéndolo desde el lado negativo de la protesta, sino de cómo seguimos afianzando a la cultura y la estrategia de la compañía para poder tener estos cargos. Y algo que mencionas tú muy bien también es el tema de las brechas, ¿no? En Colombia tenemos brechas gigantescas en las oportunidades y varios nos preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para que tengamos gerentes en posiciones de liderazgo de la comunidad afrocolombiana? Y luego nos damos cuenta que en las brechas que tenemos en el país, pues de pronto nos están dando las oportunidades para tener estos cargos gerenciales. Y ¿cómo hemos visto nosotros con Disruptia y Ames que podemos hacer una conexión? Pues Disruptia tiene una plataforma que ayuda a que los jóvenes que están entrando a sus primeros niveles laborales puedan entrar y ser empleables, ¿no? Y entonces tú tienes toda una base de jóvenes que vienen de diferentes contextos. Y luego, una vez ellos entran a la compañía, es ver cómo logramos que estos jóvenes crezcan en la estructura y cómo los llevamos con un plan de carrera claro para que suban allá. Y aquí es donde, de acuerdo a la pregunta que nos hacían de cómo hacer este reclutamiento, ya no podemos tener procesos de selección estructurados, tan estrictos a nivel de competencias, porque las personas diversas e inclusivas no siempre van a cumplir los estándares que está viendo la compañía, ¿no? Entonces hay que abrir y no es procesos de selección, sino procesos de inclusión para que este talento pueda llegar a nuestras compañías desde un nivel de entry level, pero que en el largo plazo los podamos llevar a posicionarse en posiciones de liderazgo, ¿no? Entonces, para esto hay que conocer la realidad social. Hay poca información, ¿no? Pero también hay un miedo desde el Departamento de Recursos Humanos de llevar este talento a las compañías. Y lo sé porque lo hemos hablado con nuestros clientes en reuniones. Si yo voy a trabajar con víctimas del conflicto armado o excombatientes del conflicto armado, a mí me da miedo que de pronto esto pueda causar algún tipo de disputas dentro de la empresa o no voy a saber cómo afrontar, digamos, una situación de crisis, ¿no? Entonces aquí yo lo que les digo es, cuenten con nosotros como aliados para acompañarlos en estas estrategias, porque lo hacemos todo el tiempo y no se trata de hacer algo por hacerlo, de que todos estemos haciendo lo mismo, sino ver cómo lo adaptamos a la compañía y cómo hacemos las cosas diferente, ¿no? Y la razón por la que a veces no queremos hacer las cosas diferentes es porque tenemos una presión por resultados, ¿no? Siempre las empresas nos están pidiendo competitividad, qué hacemos para lograr lo que necesitamos, pero para poder lograr tener políticas de diversidad, equidad e inclusión, necesitamos un nivel de compromiso altísimo de las compañías, desde los niveles directivos hasta abajo,
salir de nuestra zona de confort y contar con estos partners estratégicos que nos pueden ayudar a lograr esta diversidad e inclusión dentro de las compañías. Bueno, súper muy interesante. Yo no sabía todo eso, entonces este webinar está hecho, esta conversación está hecho entre expertos de ENS y de Disrupta para que podamos lograr encontrar unas soluciones dentro de la contratación, también estrategias pues efectivas de cómo encontrar esas personas y después lo vamos a ver en el futuro y todo eso. Entonces, Shari y David, no sé si pueden ir un poquito más adelante sobre las estrategias y después nos hablan del futuro, pues de las perspectivas, perdón, sobre el futuro del trabajo. Si nos pueden ayudar con eso. De hecho, no sé si tienen como un ejemplo de éxitos que nos pueden compartir o algo para ayudarnos a entender un poquito más. Claro que sí, Elodie. Y antes de que comencemos, yo creo que para poder llegar al tema de cómo lograr estrategias efectivas para diversidad, equidad e inclusión, yo creo que definitivamente desde el área de recursos humanos tenemos que dirigirnos a algo que a veces no nos gusta tanto porque estamos en lo humano, pero sí necesitamos KPIs dentro de las compañías para poder medir la efectividad de diversidad e inclusión. Entonces, por ejemplo, algunas de las tendencias que están llevando a cabo las compañías para poder medirlo es ver cuál es el nivel de sostenibilidad en el tiempo. Es decir, que entre la persona, pero que perdure en el tiempo y se pueda adaptar a la compañía, porque el costo de que este talento se vaya de la organización es muy grande en diferentes niveles, no solo a nivel económico, sino también a nivel de reputación de la compañía y cómo nos perciben nuestros clientes si no logramos poder tener este talento a largo plazo. También que podamos medir el número de personas en comités de dirección que sean ya sea mujeres o de diferentes comunidades. Por ejemplo, si lo aterrizamos en Colombia, ¿cuántas personas afrocolombianas tenemos en nuestros comités directivos? Y yo creo que si nos dirigimos allá vamos a saber que son muy pocos. También el reconocimiento de diversidad más allá de estos factores, ¿no? Entonces, ver temas familiares, temas de el contexto histórico, social y económico que tienen las personas, generar este sentido de pertenencia, ¿no? ¿Cómo medimos el sentido de pertenencia? Y si quizás hoy en día no lo hacemos con todo nuestro capital humano, ahora entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con diversidad e inclusión? ¿No? Es un reto grande. Y esto está en proceso de investigación en etapas y es medir cómo la diversidad está contribuyendo a la competitividad de las empresas, porque finalmente eso es algo importante, ¿no? Todos estamos viendo qué tan competitivos vamos a ser y no es fácil medir, pero es algo que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que con esto que nos dice Shari, hay algo muy clave y es la importancia es fundamental. O sea, se sabe y creo que hay mucha conciencia acá, los que están acá seguramente la tienen. De pronto algo que subiría el ritmo y diría, vamos a presentar esto frente a las personas, a los que toman decisiones en cada una de las empresas, es que hay un 93% de cumplir con las metas financieras de las empresas, se aumenta en 93% la posibilidad de cumplir con las metas financieras a partir de la contratación de diversidad. Entonces, aquí es fundamental tenerlo en cuenta. Sin embargo, yo creo que estamos en el momento de los cómo, ¿cierto? O sea, ¿cómo hacemos? Y responder el espacio de cómo hacemos para hacer esto. AIMS está haciendo un gran trabajo, ¿sí? Y particularmente Shari está haciendo un gran trabajo donde empieza a conectarse con un flujo de talento que normalmente no es el tradicional. Entonces creo que aquí hay un gran apoyo en este sentido. Desde Irruptia lo estamos haciendo en diferentes partes de Colombia. Esto pues es nuestro sentido fundamental de lo que estamos trabajando. En este momento Elodie acaba de compartir con ustedes en el chat el enlace para inscribirse, para registrarse en nuestra plataforma. Y les voy a mostrar un poquito en qué consiste esa plataforma porque, y adelantando un poquito al tema de cómo está cambiando el mundo del trabajo, es que la inteligencia artificial llegó con toda, ¿sí? Y llegó con toda la posibilidad de cambiar muchas cosas
Y bueno, seguramente cuando uno dice inteligencia artificial, uno se le activa de Terminator, el susto también, pero también muchos ya están muy conscientes y dicen, yo estoy usando ChatGPT y está cambiando mi vida y mi velocidad en el que hago el trabajo. El potencial que está teniendo la inteligencia artificial para incluir personas diversas es gigante, ¿sí? Probablemente usted ya haya implementado algo en su empresa. Si no, esta oportunidad, este enlace que tenemos acá, ya es una forma de hacerlo, se registran y lo hacen, pero les voy a mostrar cómo funciona un poco esto. Entonces, un segundo por acá, comparto, acá, listo. Entonces, aquí pueden encontrar la plataforma de empresas de Disruptia una vez se conectan ustedes y tienen la posibilidad de hacer un diagnóstico de diversidad. Este diagnóstico de diversidad tiene diferentes componentes donde usted va a poder medir en cuanto a términos de género, bueno, como diferentes aspectos que se identifican y que usted sabe más o menos desde reclutamiento, esto no tiene que ser una cifra exacta, pero desde reclutamiento cuántas personas hacen parte de su equipo y con qué características demográficas tienen. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo es crear vacantes, es decir, yo tengo unas vacantes que creo que pueden funcionar para personas que hoy en día no tienen o que yo no tengo mi flujo de talento tradicional, entonces puede crear las vacantes, hacer todo el proceso de creación de vacantes, que es algo muy sencillo. Eh, no me va a tener tanto acá, pero sí voy a contarles con una vacante que ya he creado para ustedes y que hemos creado para ustedes. Entonces, esta vacante es para un agente de call center, una persona agente de call center. Eh, y básicamente lo que hace esta plataforma es ayudarle a usted a que una persona vea que el perfil que ella tiene sea interesante para ella y que sepan que les interesa como empresa este tipo de perfiles. ¿Listo? Entonces, ahorita nos preguntaban cómo hago para una persona en condición de discapacidad. Pues entonces, aquí estamos creando todo un sistema que permite que le automatiza toda la información, la vuelve en algo muy, muy interesante para las personas diversas, llamémoslo en ese sentido. Entonces, esto es un poco lo que se hace. Aquí lo que hago es guardar la vacante, pero voy a mostrarles algo más interesante todavía. Yo ya tengo en este momento en tiempo real, esta es la versión de pruebas, ¿vale? Para que lo tengan presente. Yo ya tengo en tiempo real la información que me permite a mí identificar quiénes son los postulantes, quiénes son las personas que están postulantes. Entonces puedo ver, por ejemplo, este de Karen Dayana, con qué características me cumple. Entonces la coincidencia para mi vacante tradicional es del 97%, pero no me aporta tanto en diversidad. Entonces, tengo un índice de diversidad que me dice, oiga, esta persona, en este caso es un usuario de pruebas que no queríamos como dañar la experiencia de ustedes cuando puedan entrar, es que tiene 75% de aporte a mi diversidad organizacional. Es decir, me va a aportar cosas diferentes, ¿sí? Alguien con unas visiones que yo no estoy recibiendo hoy en día, me va a traer innovación. Entonces, si tiene, por ejemplo, en este caso, sabemos cuál es la coincidencia con la vacante, pero también yo en este momento sé que puedo contar con una persona totalmente diferente y lo estamos haciendo con varias empresas que me aporta la diversidad organizacional. Esto es pura inteligencia artificial, me explica por qué me aporta algo diferente y adicionalmente me tiene una recomendación. Como coach llamado Disruptia, mi recomendación para la persona de reclutamiento sería tal. Entonces tiene como unas recomendaciones, le ahorra un montón de tiempo a uno. Uno puede ver la hoja de vida que yo les mostraba ahorita, que es la que perdón, es que estoy en la versión de pruebas, entonces esto ocurre, pero lo que va a pasar en estos casos es que yo pueda abrir esta información y tenerla ahí presente. ¿Listo? Es decir, yo tengo ya todo lo que necesito. Entonces, tengo un indicador de diversidad, tengo un indicador de recomendaciones y finalmente yo puedo dar me interesa. Una vez me interesa, le doy me interesa, yo puedo ver aquí que ya está marcada como una persona dentro de mi filtro de posibilidades. Entonces, sí, lo que está pasando ahorita, hoy en día tenemos más de 350 candidatos que están interesados en ingresar en sus empresas con toda la diversidad que hemos hablado desde hoy, desde el espacio de hoy. Entonces, sí, es un poco como el resumen. ¿Cómo hacerlo real? Está pasando en este momento. La tecnología nos permite tener unas estrategias que antes no teníamos y adicionalmente unas estrategias que evitan nuestros sesgos personales, que son una realidad. Sí, maravilloso. Y yo acompañaría eso de otros tips y es con lo que yo les contaba anteriormente de cambiar estos procesos de selección tan estructurados
en donde varias personas con características de diversidad e inclusión no necesariamente lo cumplen. Por ahí nos preguntaban un tema de competencias, ¿no? Y tenemos que empezar a ver cuáles son esos negociables y ver no solo competencias, sino también qué valores agregados nos pueden traer estos grupos de personas a la compañía. Y por ahí vi una pregunta que nos hacía Roberto sobre realmente se está dando este reclutamiento con diversidad, equidad e inclusión, y yo no lo veo tanto. En el sentido de que cuando justamente preguntamos esas estrategias, el decir yo no discrimino por género, si hay una mujer maravilloso, pero si no, no, es qué vamos a hacer para poder atraer este talento. Y si estamos viendo que en una presentación de candidatos hay 8 hombres y una mujer, algo está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué solo estamos teniendo esta persona y cómo vamos a hacer para ser más atractivos, por ejemplo, para más mujeres en nuestra industria? Y bueno, así pues vienen muchos temas más, ¿no? Pero veamos cómo podemos empezar a medir no solo competencias, sino valores, cómo podemos identificar también cada fase de selección. Entonces, por ejemplo, digamos que nosotros usamos esta plataforma de inteligencia artificial y vemos cómo el candidato nos trae diversidad, equidad e inclusión a la compañía, pero el proyecto no debe terminar ahí, no es simplemente, ok, estamos teniendo este talento diverso, sino cuál va a ser el candidate's journey de esta persona, ¿sí? O sea, cuál va a ser el viaje o lo que ellos van a sentir una vez entran a la compañía, ¿sí? Porque nosotros, esta es una frase famosa y es, se van a olvidar de lo que yo dije, de lo que yo hice, pero jamás se olvidarán de cómo hice sentir a las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser este camino que vamos a brindar a las personas una vez entran a la compañía? ¿Cuál va a ser el proceso de onboarding para que puedan adaptarse a la cultura de la compañía y las demás personas también puedan estar con esta apertura? Y hay un tema muy interesante que es en inglés se llama othering, ¿sí? Es el otro y yo, ¿sí? Entonces, las personas solemos hacer othering, ¿no? Y viene muy ligado a los sesgos de los que hablas, David, y es yo soy así y esta persona tiene estas características que son ajenas a mí. Ese othering es supremamente complejo dentro de las compañías y es lo que no permite tampoco que a largo plazo sea sostenible tener personas diversas, porque me separo de esa persona, ¿sí? Al decir, solo con decir esa persona, ya ahí estoy creando una separación. Entonces, las compañías necesitan llevar a cabo entrenamientos para sensibilizar a los empleados, a los colaboradores, a que todos somos iguales, a que simplemente tenemos algunas características que nos hacen ser únicos y valiosos, ¿sí? Pero al final todos estamos con un mismo propósito que es la competitividad de la compañía, generar resultados, ¿no? Entonces, no separarme de esa diversidad e inclusión, sino volverme la inclusión, ser parte de, y por eso es que estos comités son tan importantes dentro de las compañías, porque ayudan a fomentar esta diversidad e inclusión. No es simplemente atraer talento y conseguirlo, es cuál es mi estrategia de diversidad, equidad, belonging, ¿no? Sentido de pertenencia, justicia social que voy a tener dentro de mi compañía, y esto es lo que muchas veces no está claro desde este departamento directivo de recursos humanos, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que sentarnos, ver qué es lo que se quiere lograr y apoyar una estrategia de diversidad, equidad e inclusión muy completa que no para solo en el reclutamiento, ¿no? Sino que tiene una complejidad de mecanismos luego de poder traerlos a nuestra compañía. Y un poco viene ahí lo que es el liderazgo inclusivo, ¿no? Entonces, ¿cómo volvernos líderes inclusivos? Entonces, tenemos que estar altamente comprometidos. Somos agentes de inspiración a cambios significativos dentro de la compañía. No es simplemente decir, no, yo no discrimino por género, si hay una mujer, chéverísimo, no.
¿cómo traemos más mujeres a industrias masculinizadas? O si hay pocos, ¿cómo hacemos para que hayan más talentos y no medir solamente competencias? La diversidad de opiniones, ¿no? Ser agentes que promueven estructuras colaborativas, flexibles, eficientes y competitivas, y que apoyamos a que las personas diversas se puedan sentir únicas y valiosas dentro de nuestra compañía. De pronto, algo que estoy viendo acá que creo que vale la pena contestar en este contexto, y es cómo hacemos, por ejemplo, para contratar mayores de 50 años. Esto es increíble, porque tenemos talento de 50 años que viene creciendo además. Sabemos que hay un envejecimiento progresivo de la población. Todos vamos a tener bastante edad en algún momento porque vamos a durar más en el tiempo, y adicionalmente hay cada vez menos niños. Esa es una realidad. Esta pregunta me parece poderosísima, ¿sí? Tal vez algo que valdría la pena contarles es que dentro de Disruptia nosotros hacemos una formación muy corta, muy precisa, para actualizar a las personas. Hoy en día estamos haciendo un piloto con un aliado que estamos trabajando un piloto, vamos a empezar un piloto con 10 personas mayores de 50, ¿sí? Y es empezando. ¿Cómo vamos a empezar? Empezando. Entonces, estamos planeando todo el programa que va a formar a 10 personas mayores de 50 para que ingresen a su flujo de talento. Y esto es espectacular. ¿Y por qué me siento tan identificado con esta pregunta? Y es, primero, en términos de cifras, el 15% de la población ya es mayor de 50 en edad laboral. ¿Listo? Esto ya es enorme. Lo segundo que quisiera decirles es, mi abuela es una persona espectacular. O sea, me encanta, yo aprendo mucho de ella todos los días. Me ha enseñado sobre todo el valor de tener, lo voy a decir en palabras de ella, como berraquera, ¿sí? Como criterio, como poder en lo que uno hace. Y ella es una persona que aprendió a manejar a los 65 años. A los 65 años, es una locura. Es decir, lo que ella nos está demostrando, al igual que las personas mayores de 50, todos probablemente haya aquí, ¿sí? Su capacidad de aprendizaje es enorme, de cualquier persona, ¿sí? No es la edad lo que define eso, es su capacidad de aprendizaje, su mentalidad frente a la capacidad de aprender. ¿Cómo se define esto? Este es el poder que podríamos tener los que estamos acá. Es ¿cómo empezamos? ¿Cómo se hace? Es empezando, trabajando juntos. Aquí tenemos unos aliados comprometidos en esto. Ya representamos una población de 28 personas conectadas que queremos que ocurra lo mismo. Bien, inclusive ustedes se dan cuenta, esto fue esta mañana, empezamos a definir, oiga, ¿y qué pasa si viene una persona que no pueda escuchar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos? Esto es empezando. Entonces, creo que eso va a ser fundamental que lo hagamos juntos. Algo que quisiera aclarar y algo que dijo Chari que me parece muy poderoso es cómo hacemos para incluir mujeres en industrias que tradicionalmente no están presentes, ¿sí? Y quiero contarles algo que hacemos en el Pacífico colombiano, y es, hoy en día, varias mujeres se integraron a construir ambulancias. Primero, ustedes sabían que se construían ambulancias en Colombia, yo no tenía ni idea, pero una de las empresas con las que trabajamos ellos construyen ambulancias e incluyó mujeres en todo el proceso de fabricación de estas, ¿sí? En mecánica. Esto es espectacular. Y son mujeres que se entrenaron muy rápidamente, ¿sí? Hicimos un trabajo previo, pues desde Irruptia y también con la empresa, e ingresaron a esta posibilidad. Entonces, tiene una mano de obra enorme, ¿sí? Que no se había explorado antes, empezando. Bien, esto es nuestra responsabilidad. Y justamente, David, con eso que dices tú es, fíjate cómo es importante el nivel de compromiso, porque es que es a través de este que creamos estrategias cuando no existe el talento, ¿no? En ese caso no lo había. ¿Qué se hizo? Bueno, vamos a ir a esta población objetiva, las vamos a capacitar y hoy en día son mujeres que están dedicándose a algo que de lo contrario no lo harían, ¿no? Entonces es ver cómo vamos más allá, ¿no? Si no lo hay, creémoslo, ¿no? Y empecemos a hacerlo. Y no sé si te acuerdas que hablábamos también el otro día y es, hoy en día las empresas están compitiendo por el 16% del talento calificado, ¿no? ¿Y qué hacemos entonces con toda esta diversidad que está con tantas ansias, con tanta motivación de entrar al mercado laboral?
para que también puedan acompañar a las empresas, ¿no? Entonces, por eso, miren que el switch tiene que cambiar. Las competencias son importantes, pero con inteligencia artificial, con toda esta tecnología, hay un montón de competencias que para el otro año van a quedar, ¿cómo es la palabra? Obsoletas, ya que ya no Obsoletas, sirven, ¿sí? ¿sí? Con el cambio ya no sirven, sí. Entonces, fíjate cómo cambia el hecho de tener un cartón. Claro, es importante estudiar, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Puede ser que con la tecnología y con los avances van a haber nuevas carreras, nuevos competencias y ya va a quedar muy de lado ver a las personas solo por su currículum académico, ¿no? Y sobre todo si estamos compitiendo solo por el 16% y lo vemos porque en nuestros procesos de selección a veces es complejo, pues miremos cómo abrimos nuestro panorama para llegar a talento al que no le estamos llegando, que puede ser igual de valioso y simplemente tomará un esfuerzo más grande de la compañía y es que probablemente no llegue ya teniendo lo que ustedes necesitan, pero si fomentamos, si desarrollamos este talento para que pueda tener esas competencias, no solo van a ser personas felices, agradecidas, sino que también van a tener un engagement gigante con las empresas, porque ustedes son quienes los están apoyando a conseguir el trabajo, a capacitarse y luego a que puedan direccionarse a cargos de liderazgo. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A que se apoyen de aliados estratégicos como Ames International, como Disruptia, para poder llevar a cabo estrategias claras, aterrizadas, para llegar a la diversidad e inclusión, porque no es solo hablar de esto, es ver cuál es el propósito de la compañía y cómo nosotros con nuestra trayectoria, con nuestra experiencia, los podemos apoyar a tener este talento dentro de sus organizaciones. Algo que agregaría, algo muy interesante, ustedes se lo van a preguntar también es, la carrera universitaria sí sirve mucho, genera ciertas competencias, es una realidad, pero ¿cuánto de su carrera universitaria hoy en día Aplican. aplica hoy en día? Que seguramente se ha dado cuenta y nos ha pasado a Chari y a mí, y es que tocó aprender durante todo este tiempo que uno tiene como un desempeño profesional de una cantidad de cosas que uno no tenía ni idea. O cuántos trabajamos realmente en lo que estudiamos, ¿no? Yo he conocido personas en recursos humanos que son biólogos marinos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la práctica también hace al maestro y es dar estas oportunidades a las personas de que puedan entrar a estos cargos. Y bueno, creo que algo que también queríamos hablar era un poco qué se viene, ¿no? En el futuro. Sí, sería, sería la oportunidad aquí de contarnos un poquito más sobre el futuro, cómo podemos encontrar ese tipo de perfil y aprovechar esos perfiles para desarrollar su empresa. Es lo más importante, como lo ha dicho Shari y David, es no solamente hablar de eso, pero cómo lo podemos incluir dentro de la estrategia de las empresas, del reclutamiento. Entonces, sí, 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 en el futuro. El futuro es mañana. Entonces, Sí, está corriendo tan rápido, Elodie, que justamente, fíjense, las primeras cifras que les mostrábamos es las empresas con estrategias claras de diversidad e inclusión son casi 2 veces más efectivas en estar abiertas al cambio, ¿no? Y yo creo que las empresas que se están quedando en los modelos antiguos de cómo estaban las estructuras, pues va a serles cada vez más difícil, ¿no? Y es importante estar abiertos al cambio. eh, ¿Y cómo lo podemos lograr? Desde estas políticas, pero pensando además también en las generaciones que todavía están acá y las que vienen, ¿no? Entonces, algo muy interesante es que hoy tenemos 4 generaciones dentro de las compañías, ¿no? Y debemos entender las necesidades de cada generación, pero también saber que en los próximos años, y esto puede sonar muy a futuro, pero uno abre y cierra los ojos y ya estamos 15 años
después, y es la generación alfa que viene. Es la generación que son los nacidos desde el 2010 y que están completamente digitalizados porque nacieron ya en un mundo digital, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a prepararnos para recibir este talento que cada vez va a ser más exigente con temas de diversidad, equidad e inclusión, que ya no va a trabajar en empresas que estén creando impactos en el medio ambiente o con pensamientos retrógrados? No, estos van a ser unos jóvenes que van a venir a revolucionar el espacio laboral, pero que además van a tener unas capacidades tecnológicas que hoy en día no tenemos, ¿no? Digamos que estamos, bueno, empezando a ver la inteligencia artificial y viendo cómo nos metemos en estas tendencias, pero ellos ya nacen con este chip, ¿sí? Ya vienen con otro sistema, ¿no? Entonces, ¿qué avances tecnológicos vamos a hacer y vamos a propiciar dentro de las empresas para que estos chicos que vienen con una rapidez mental gigante y con unos temas tecnológicos que nos dejan botados a nosotros, puedan sentirse felices dentro de las compañías y no sentir que los están jalando, ¿no? O que no están avanzando tan rápido como ellos. De pronto, para complementar esto, me gusta mucho la pregunta que hacen, que recibimos también de Mauricio, y es que están sucediendo cosas en las universidades y también una alianza entre Francia y Colombia, donde se están usando estas tecnologías, ¿no? Entonces, y ojalá estas tecnologías sean pues abiertas a compañías que quieran reclutar talento funcional, y es lo que hacemos también nosotros. O sea, EIMSA y Disruptia trabajamos en que esto suceda, en que la apostemos, en que integremos este tipo de tecnologías. Y algo muy importante, que también hay otra pregunta aquí de James Martín, y esto es, más allá de la especialidad en el talento, a veces es bueno preguntar por temas, preguntarse sobre las habilidades que se requiere, ¿sí? Por ejemplo, una habilidad fundamental ahorita, y esto es un estudio, como lo dijo Chari, en un año nuestras habilidades, el 48% serán obsoletas, el 48% serán obsoletas. Esto es de Harvard y de MIT. Y es, por ejemplo, una habilidad fundamental es aprender a aprender. ¿Cómo desarrollamos en las personas que integran hoy en día, en la nueva fuerza laboral también que va a ingresar, esa habilidad de aprender a aprender? Esto es fundamental en lo que está sucediendo. Y otro aspecto que puede ser muy interesante, yo quiero contarles algo que he visto, y es que en Cartagena, la ciudad de Cartagena, hay mucho desempleo. O sea, las oportunidades locales no son muy altas. Hay un buen nivel de inglés. Cartagena y Barranquilla tienen un buen nivel de inglés. No tan alto en Cartagena como en Barranquilla, pero quiero contarles que en Cartagena he descubierto un talento increíble, ¿sí? Que si yo no fuera parte como de un equipo que estuviera consciente de esto, pues lo hubiéramos omitido. No están en Bogotá, ¿sí? Pues ¿para qué incluimos Sí. estas personas? Vean, en trabajo remoto, las personas de Cartagena están funcionando espectacularmente, ¿sí? Están haciendo un trabajo increíble, porque no solo representan a clientes posibles en Cartagena, que tenemos participantes de nuestros procesos, particularmente como aspirantes laborales que están formándose hoy en día, sino también representan unas personas que están aportando un montón a la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos para también, por ejemplo, incluir la tecnología que hay hoy en día, que es para el trabajo remoto, que ya la sufrimos, la vivimos y ya tenemos ese músculo? ¿Por qué no tener en cuenta ese tipo de aspectos de contratar en regiones como el Cauca? Hay ciertas partes del Cauca que Popayán es increíble en apropiación digital. En Santander de Quilichao, que están sucediendo allí aspectos increíbles. Entonces, Riohacha, perdón, aquí, pero cada vez que pienso en talento que me ha venido sorprendiendo, es, es, es fundamental pensar en las regiones colombianas también. Y yo creo que eso va integrado con ver qué cargos nuevos creamos también dentro de las compañías para que puedan generar ese sentido de pertenencia con el talento remoto, ¿no? ¿Cómo hacemos para adaptarlo? Porque yo creo que sí, definitivamente, y lo hemos visto, hay candidatos en nuestros procesos que si ya no es 100% remoto, a veces dicen, no estoy interesado, y entonces es ver cómo las compañías, sin dejar esa parte presencial, que también es importante, pueden aprovechar talento que de pronto no están concentrados donde está la compañía,
pero que también haya un área de recursos humanos teniendo en cuenta el talento remoto, ¿no? No simplemente, bueno, ya se conecta y tiene trabajo autónomo, sino de nuevo, vuelvo a esto que es tan importante y lo hablamos porque también hay rotación de talento inmensa, ¿no? Dentro de las compañías y es cómo vamos a crear ese sentido de pertenencia dentro de las compañías acompañado de políticas de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay muchos mensajes, tenemos mucho por hacer, eh, pero creo que lo más importante es ver qué estrategias vamos a aplicar dentro de nuestras empresas para poder ser exitosos en estas políticas y ya pudiendo seguir las tendencias que tenemos y que hemos podido expresar acá con ustedes. De pronto algo para aprovechar este minuto que nos queda, estos 2 minutos, quisiera compartirles que yo creo que este tema de diversidad, equidad e inclusión es un ejercicio de humildad, de nosotros reconocernos que cada uno es diferente, pero no todos y no todos los espacios hemos tenido la oportunidad de aportar como quisiéramos, ¿sí? Y usted lo ha sentido probablemente, pero hay mucha gente que lo está sintiendo en este momento. Entonces sí es un ejercicio de humildad y decir, oiga, de pronto yo puedo escuchar otras voces, trabajar con otras voces que hasta ahora yo de pronto no he escuchado. Y eso requiere un esfuerzo de mí que de pronto es por eso es la idea tan poderosa de aprender a aprender que necesito desarrollar. Entonces, si no es un ejercicio que uno va a decir, oiga, empiezo hoy y ya lo va a tener perfecto, no. Es un ejercicio también personal, donde yo voy a escuchar aquellas voces, esa voz que de pronto nunca me cayó bien, o algo así que nunca nos llevamos bien en ideologías, no importa, ¿sí? Dele la oportunidad a esa voz que usted no ha escuchado hasta ahora, y sobre todo de trabajar. Entonces, sí, hay que trabajar también internamente, así que creo que eso puede ser muy poderoso y llevar eso a las empresas. Si yo empiezo por como mi humanidad, probablemente la empresa me va a escuchar más. Total. Así que bueno, muchas gracias a todos si han conectado con nuestro mensaje, si es algo que se llevan pensando y seguramente sí lo llevan pensando porque por eso están aquí conectados, cuenten con nosotros como sus aliados para poder aterrizar estas estrategias, para poder llevarlas a cabo, ¿no? Con buenas prácticas, compartiendo la experiencia que hemos tenido en diferentes sectores, en diferentes niveles dentro de las organizaciones para que podamos hacer entre todos estas políticas y estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Entonces aquí, pues, Shariba Dan, Senior Consultant de AIMS International, quedo a su disposición para lo que necesiten, para todo el apoyo con diversidad, equidad e inclusión. Muchísimas gracias, Shari y David, para pues, esta conversación. Entonces, para cualquier duda o preguntas, inquietud que tienen, ya les compartí en el chat los datos de Shari y de David. Entonces, no duden en escribirles y si tienen dudas o cualquier cosa, nos pueden también escribir a la cámara, al foro de la cámara y nosotros pasamos los datos a Xavi y David. Entonces, no, muchísimas gracias por el espacio. Fue muy interesante. Muchas cosas, pues soluciones, informaciones que cada uno, pues en su vida, pero también en el trabajo, puede hacer y puede encontrar cosas. Entonces, les deseo un feliz día. Gracias a todos. Y solamente para que sepan, pueden también tener esta video, este webinar en la página de la cámara. Entonces, para que los que no han podido mirar en vivo, lo pueden mirar ahorita. Entonces, feliz día a todos y hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Feliz día, gracias, Elodie. Con mucho Chao. gusto. Hasta luego. Chao. Hasta luego.